Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Como decíamos antes, vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a seguir con lo que se refiere a la escritura, es decir, qué lugar ocupa la palabra de Dios en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Bien, como resulta lógico, decía entonces el cardenal Ratzinger, soy un diligente lector de la Sagrada Escritura, a la vez que afirmaba que su teología ha tenido siempre un carácter bíblico. Por si fuera poco, sostenía que la exégesis ha constituido el centro de mi trabajo teológico. Para mí, había dicho antes, lo primero de todo, el punto de partida es el verbo. Creer en la palabra de Dios y poner empeño en conocerla a fondo, ahondar en ella y comprenderla, para después profundizar junto a los principales maestros de la fe. Conocemos la importancia que dio a la formación bíblica en sus años de teología. La revelación no solo es para él, afirma Thomas Schöding, un exégeta alemán, un mero objeto de reflexión. Toda la historia de su vida y de su espiritualidad, hasta donde se puede conocer, está marcada por la experiencia de la palabra viva de Dios. Junto con la liturgia, de la cual hablaremos mañana, si Dios quiere, la Biblia será para Joseph Ratzinger algo más que un libro para llevarse a una isla desierta. Al mismo tiempo es consciente de la necesidad de la recta comprensión de la adecuada lectura y cuenta una anécdota literaria, histórico-literaria. En la leyenda del Anticristo de Vladimir Soloviev, es una obra polémica que le escribió, recordaba con ironía al teólogo Ratzinger, el enemigo escatológico, el redentor, el demonio, se jacta de modo estentórea de haber obtenido su doctorado en teología en Tubinga, la meca de la teología en Alemania, y por haber escrito una obra exegética que le convierte en un pionero en este campo. El anticristo es un famoso exegeta. Con esta paradoja, Soloviev evidenciaba hace ya 100 años la ambivalencia que caracteriza la exégesis moderna. Es decir, la exégesis puede ser obra de Dios, Opus Dei, o obra del anticristo, como el diablo cuando cita la escritura de las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Cómo podemos obviar y evitar esta tentación? Para ello, Ratzinger realizaba una profundización teológica sobre los conceptos de revelación, escritura y tradición. Estas palabras de Soloviev causaron sensación cuando fueron pronunciadas, mucho antes de la matizada crítica que el ya entonces Benedicto XVI dirigió al método histórico crítico en su Jesús de Nazaret del año 2007, del 7 al 12. Sin embargo, como decíamos, la historia venía de lejos. Cuando Ratzinger estudiaba en 1947 en la Universidad de Múnich, todavía el método histórico crítico mantenía su plena vigencia. Indiscutiblemente recordaba la estrella de la facultad era Friedrich Wilhelm Meyer, profesor de exégesis del Nuevo Testamento. Meyer había tenido algunos problemas con Roma por el presunto liberalismo presente en sus interpretaciones de la Escritura. El decreto de la Congregación Consistorial del 29 de junio de 1912 establecía que estos comentarios del Nuevo Testamento de Meyer debían ser suprimidos de la institución clerical, expurgienda omnino ab institutione clericorum. Ese comentario del que yo había encontrado un ejemplar olvidado cuando era estudiante en el seminario Traunstein, debía ser prohibido y retirado de la venta, dado que Meyer sostenía, con respecto a la cuestión sinóptica, la llamada teoría de las dos fuentes, hoy comúnmente aceptada por todos, es decir, las fuentes mateana y lucana, que ustedes conocerán. Aquella intervención disciplinar supuso una dura prueba para la carrera científica de Meyer. Unos años después, el joven Ratzinger asistía a sus clases y recibía sus enseñanzas.
A pesar de todo, la herida de 1912, esta censura eclesiástica, nunca cicatrizó del todo. Esta referencia autobiográfica nos sirve para adentrarnos en torno a la relación entre los conceptos de revelación y escritura. Vamos a irlos desmenuzando y pormenorizando. Espero que me explique correctamente. Revelación y escritura. Junto a una evidente admiración hacia Maya, Ratzinger reconocía a la vez los límites del método de su viejo profesor, que consideraba que el método histórico era algo irrefutable. Y se le pasaba por la cabeza la idea de que también en ese método entraba en juego ciertos presupuestos filosóficos y de que podría resultar necesaria una reflexión filosófica sobre las implicaciones filosóficas del método histórico. A él, como a muchos de sus compañeros, la filosofía le parecía un elemento perturbador, algo que tan solo podía contaminar la pureza del trabajo teológico. No se planteaba, por tanto, la cuestión hermenéutica. Como ejemplo de esto que estamos diciendo, las facultades de teología protestantes no estudian filosofía, empiezan directamente por la Biblia, por la Escritura. Nosotros alternamos esos estudios bíblicos con los estudios de filosofía, precisamente para poder interpretar rectamente con los necesarios utensilios racionales, intelectuales, filosóficos, qué quiere decir el texto bíblico. La razón, la historia, junto con la fe, son las herramientas que nos sirven para entender rectamente el texto sagrado. Siendo crítico con los planteamientos hermenéuticos y filosóficos, Ratzinger valoraba ya con cierta perspectiva las aportaciones de un siglo de crítica histórica. Es decir, no es una crítica radical al método histórico crítico. En la historia de la interpretación, el surgimiento del método histórico crítico significó un comienzo de una gran época. Con él se abrían nuevas posibilidades de comprender la palabra de Dios en un sentido original, pero como todo lo humano, también este método comportaba ciertos riesgos, sostenía Ratzinger, a pesar de sus enormes posibilidades. La búsqueda del sentido original puede conducir a transponer completamente la palabra en el pasado, de modo que se olvide su dimensión presente. Puede conducir a que solamente la dimensión humana de la palabra aparezca como real, mientras el verdadero autor, Dios, se escapa a la percepción de un método que ha sido precisamente elaborado para la comprensión de las cosas humanas. La aplicación de un método profano a la Biblia debía suscitar ciertas dificultades. Deconstruimos ese texto convirtiendo en algo puramente horizontal, puramente histórico, sin ver la dimensión vertical, trascendente, que nos lleva a Dios como autor de las Escrituras Sagradas. Al mismo tiempo, la necesidad de la dimensión histórica en la lectura de la Escritura resultaba evidente. A la distancia de casi 50 años, añadía en sus memorias, puedo ver también lo positivo, las formas abiertas y sin prejuicios de las cuestiones a partir del método histórico liberal. Creaba una nueva cercanía con las Sagradas Escrituras y descubría dimensiones del texto que no eran inmediatamente perceptibles en la lectura excesivamente cristalizada del dogma. La Biblia nos hablaba con una inmediatez y frescuras nuevas. Es decir, la historia permitía el ir desgranando e ir entendiendo el texto a lo largo del tiempo y entender todo el mensaje, la revelación, como una historia de la salvación. Así, en el caso de Mayer, lo que era arbitrariedad en el método liberal y trivializaba en parte la escritura, era enderezado a través de la obediencia al dogma. El equilibrio entre liberalismo y dogma tuvo su específica fecundidad. Ratzinger escuchó con atención las clases de exégesis en el invernadero de Fürstenried, a la vez que las hacía objeto de reelaboraciones personales. Es decir, asumía críticamente ese método histórico crítico filtrado a través de la fe común de la Iglesia.
Para mí la exégesis, concluye, ha seguido siendo siempre el centro de mi trabajo teológico. Es mérito de Maya que la Sagrada Escritura fuese para nosotros el alma de los estudios teológicos, tal como pide el Concilio Vaticano II. El joven teólogo profundizó sobre el método hermenéutico, también con motivo de la tesis de habilitación sobre la comprensión de la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura. Cuando hace 30 años, recordaba, trataba yo de hacer un estudio sobre la comprensión de la revelación en la teología del siglo XIII, me topé con un hecho inesperado. En efecto, nadie había tenido la idea en esa época de llamar a la Biblia la revelación, y tampoco le fue aplicado el término fuente. Es decir, aquí lo que está detrás es la doctrina sola escritura protestante, que identifican la escritura y la revelación. Es decir, la revelación yo la tendría si tuviera aquí una Biblia en la mano, toda ella. Sin embargo, nosotros vemos cómo la escritura es realmente el germen, el núcleo de la revelación, pero la revelación trasciende la escritura, como vamos a ir viendo. No es que tuviera entonces un menor interés por la Biblia que hoy día, se refiere al siglo XIII, no olvidemos la Sacra Pagina, de la cual hemos hablado antes, puesto que estaba claro que la teología no podía ser otra cosa que la interpretación de la Escritura. Pero lo que era diferente era la idea que se tenía la armonía entre Escritura y vida. Aquella, la Escritura, entraba de modo directo en la vida, y la lectura de la palabra de Dios se realizaba con mayor libertad y amplitud. Cuando mucho después se aplicó a la Biblia el concepto histórico de fuente, se eliminó inconscientemente su interna capacidad de autotrascenderse, que pertenece, no obstante, a su esencia, y así su lectura pasó a ser unidimensional, sola escritura. No podía alcanzar otra cosa que lo históricamente verosímil. Quedaba la escritura reducida a mera historia, sin valor alguno en el presente o con vistas al futuro. La revelación requiere una serie de herramientas interpretativas que no pueden mostrarse separadas del conocimiento del Dios vivo. La última palabra sobre la escritura no puede venir del análisis de las muestras rocosas, el método histórico crítico, sino que forma parte de ella el organismo vital de la fe de todos los siglos. Precisamente aquello que la revelación trasciende las escrituras y que a su vez no puede ser expresado en una serie de fórmulas es lo que llamamos tradición, afirma al recordar la mencionada trascendencia de la revelación respecto a la escritura. Es decir, aquí por un lado utiliza la imagen del meteorito, que como si la escritura fuera una especie de meteorito que nos ha caído del cielo, y todo lo que tenemos que hacer es analizar los componentes químicos y físicos de ese meteorito y entonces ya obtenemos la revelación. No, es un proceso vivo, orgánico, no mecánico. Y por otro lado utiliza una especie como de fontanería, es decir, la idea que existía también en ámbito católico, en polémica con la doctrina protestante de la sola escritura, es que había como dos grifos separados, de estos antiguos, ¿no? Que había agua fría y caliente, escritura y tradición. Y de hecho, el esquema sobre la escritura en la Iglesia del Vaticano II antes se llamaba de fontibus, y de fontibus pasará a de revelazione, por una serie de avances y entendimientos que se establece, donde se hablará no de dos fuentes o de dos fuentes paralelas, sino de la única fuente. Es decir, es como hay estos grifos modernos donde se mezcla el agua fría y caliente y no dos grifos separados cuyo líquido se une después en el lavabo del depósito de la revelación. Disculpen un poco la broma y la tontería, pero en fin, quizás así nos podemos expresar de un modo más claro, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la relación entre escritura y tradición según Ratzinger? En Ratzinger, la tradición es algo inseparable del momento actual, en respuesta a los retos planteados en la actualidad. En esta doble y positiva
contribución debe ser juzgada la teología Ratzinger, afirma Aidan Nichols, un teólogo inglés. Ya en tiempos del concilio, el joven teólogo se ocupaba, junto con Karl Rahner, de ciertas cuestiones de fondo sobre la Biblia y su interpretación en la revelación, en un libro llamado Revelación y Tradición, del año 1965. Hacía ahí un detenido examen histórico del concepto de tradición y su relación con la Escritura, sobre todo en el Concilio de Trento. De nuevo encontró en ese estudio histórico unos resultados sorprendentes. Allí se llegaba a la conclusión de que ambas, Escritura y tradición, no forman dos fuentes, dos grifos diferentes, sino una sola en la que ambas se unen íntimamente. El grifo moderno, ¿no? Donde sale agua fría y caliente, decíamos. Me parece que el hecho primero y más importante que concluye es que el Concilio de Trento vio con más claridad la conexión del concepto de revelación con el de tradición. No hay nada en la tradición que no se contenga ya en la Escritura, y aquella, la tradición, es siempre por esencia interpretación. No existe independiente, sino como explicación, como exposición según la Escritura. La tradición está siempre subordinada a la Escritura. La tradición se convierte así en algo subordinado al texto bíblico, pero que ayuda y complementa su propia comprensión. Como afirmará años después, la Escritura y los padres forman un todo, como la pregunta y la respuesta, Wort und Antwort, es decir, la palabra y el eco de la palabra, como dice San Agustín refiriéndose a San Juan Bautista. Cristo es la palabra, el Logos encarnado, y Juan el Bautista es el eco de la palabra, la voz que clama en el desierto. Estas dos realidades, palabra y eco, Wort und Antwort, la pregunta y la respuesta, son distintas. Es decir, la tradición y la escritura son distintas, pero tienen el mismo rango, no poseen la misma fuerza normativa. La pregunta es lo primero, la respuesta es lo segundo, y esta secuencia es irreversible. Pero aunque sean diversas, aunque no admitan mezcla, tampoco admiten separación. Escritura y tradición están íntimamente unidas desde su origen. Solo cuando la palabra encuentra respuesta puede ser eficaz. De este modo se afrontaba el principio luterano de la sola escritura y de su libre interpretación por parte del creyente. La doctrina de la libre interpretación saben que es más bien tardía, desde el siglo XVIII en ámbito protestante. La revelación divina, por su parte, trasciende a todas las palabras humanas, incluidas las de la Escritura. La revelación no es un meteorito caído sobre la tierra, decía utilizando una imagen gráfica, que yace como una masa rocosa de la que se pueden sacar muestras y llevarlas al laboratorio y analizarlas. Las semejanzas con el texto conciliar resultan evidentes, tal como se ve en la introducción y comentario a la Constitución dogmática sobre la revelación Dei Verbum, en una conocida publicación promovida por el mismo Rahner. Ahí Ratzinger destacaba como central el concepto de tradición y recordaba como fundamental afrontar el método histórico crítico y los logros del movimiento bíblico que se dio las primeras décadas del siglo pasado. En concreto, se refería al lenguaje dialógico y personalista y en clave sacramental que contenía el documento, y se volvía a separar que la complementariedad entre escritura y tradición no se da en la correlación partim, que rechazó el mismo Trento, sino en el et, no solo sino también, de escritura y tradición, no solo escritura, sino también tradición. Además, situaba la revelación dentro del marco de la historia de la salvación, aparecía la idea de Dios como persona y el centro y la cumbre de esa acción reveladora que ocupaba el mismo Cristo. Cristo es la cumbre de la revelación, repite el concilio. Con esta perspectiva integradora, todo era visto dentro de la unidad global del misterio. Como añadía respecto a la interpretación de la tradición en torno al dogma de la Inmaculada Concepción de María, se acordarán el debate que había habido en Alemania, puesto que no está explícitamente revelado en la Escritura, como tampoco la palabra
pues tradición, perdón, la palabra Trinidad, o la palabra naturaleza, o la palabra persona, o la palabra transustanciación, tampoco aparecen explícitamente en la Escritura, aunque sí sus contenidos. Si se entiende la tradición como un proceso vital, decía Ratzinger, con el que el Espíritu Santo nos introduce en toda la verdad y nos enseña a comprender aquello que al principio no alcanzamos a percibir, entonces el recordar posterior puede descubrir algo que al principio no era visible y que sin embargo ya estaba en la palabra original. Desvela lo que estaba velado. Es decir, hemos de entender la relación entre escritura y tradición como un proceso orgánico, no como un proceso mecánico. El dogma de la Asunción estaba en la liturgia y en la religiosidad popular, y el Papa y los obispos tan solo reconocieron lo que ya se profesaba, se creía y se celebraba. La tradición se constituye así como algo vivo. Por ejemplo, la revelación no estará además constituida solo por las palabras pronunciadas por Cristo, sino por todos los verba gestaque realizadas a lo largo de su vida. No consiste a su vez en las tradiciones en plural, sino que el Vaticano II habla de una tradición íntimamente unida a la Escritura. Ustedes se acordarán del libro Tradición y Tradiciones de Yves-Marie Congar, ¿no? Se trata pues de una única fuente, tal como concluyó el mismo texto conciliar, en la que la revelación trasciende a ambas, así como a las distintas lecturas que se pueden hacer de ella. Ninguna interpretación puede agotar la riqueza del texto bíblico ni el contenido de la revelación. Así, el concepto de tradición que propone el Vaticano II es un concepto amplio que trasciende las meras tradiciones o los simples tradicionalismos. Es además una tradición viva. La palabra de Dios siempre supera cualquier palabra humana. Sugería también Ratzinger, por último, que debería ser aclarada tras el concilio la relación entre una exégesis crítica y una eclesial, entre una investigación histórica y la tradición dogmática de toda la Iglesia, a la vez que sostenía que el texto conciliar une la fidelidad a la tradición cristiana con un sí a la ciencia crítica. Es esto lo que el mismo teólogo alemán realizará en años posteriores, y es lo que él llamará la hermenéutica de la fe, una hermenéutica crítica y creyente a la vez, donde estén unidas fe, razón e historia. En cualquier caso, la Dei Verbum, según Ratzinger, es uno de los textos más relevantes del concilio, que por otro lado no ha sido plenamente aceptado todavía. Bien, vamos a ver ahora entonces la relación que existe entre Biblia, Iglesia y dogma. Cuando se considera la Biblia solo como una fuente en el sentido del método histórico, cosa que ciertamente es también, el historiador y el filólogo se convierten en los únicos con autoridad y competencia para interpretarla. Son los dueños de la palabra de Dios. Sin embargo, como hemos visto, la Biblia es la condensación de un proceso de revelación mayor e inagotable. Ratzinger insiste en la relación entre palabra de Dios y pueblo de Dios. La palabra de Dios está dirigida a su pueblo y por lo tanto el historiador y el filólogo pueden ser intermediarios pero nunca dueños. Pertenece a una red de referencias a través de las cuales el Dios vivo se comunica en Cristo por el Espíritu. O lo que es lo mismo, que la Biblia es expresión e instrumento de aquella comunión en el yo divino y el tú humano se tocan en el nosotros de la Iglesia fundada por Cristo. Se trata pues de una lectura plural y en comunión. Los padres de la Iglesia hablaban de la sinfonía. Siguiendo con esta imagen, podemos imaginar cómo todo ese proceso hermenéutico, interpretativo, de comprensión, de lectura de la Escritura, es donde hay numerosos lectores, cada músico interpreta la partitura es lógicamente la Escritura, la palabra de Dios escrita, cada uno la interpreta a su modo, pero cada uno debe de estar pendiente a todos los demás. Igual cuando ustedes cantan en coro, no solo cantan,
sino que tienen que estar escuchando a los demás. Así se interpreta rectamente el texto sagrado, no solo hablando, sino también, o cantando, sino también escuchando. Y continuando esta imagen, podríamos decir que, lógicamente, el director de la orquesta es el mismo Espíritu Santo, el autor de la escritura y el que suscita esa recta interpretación. Y si quieren continuar todavía más, esta imagen se podría decir que la batuta con la cual el director dirige a la orquesta es la Iglesia, que nos da esa recta interpretación de la palabra de Dios. Insisto, una lectura plural, polifónica, en comunión. La Biblia forma entonces parte de un organismo vivo del cual toma por lo demás su origen. Y por eso la Escritura y la Iglesia permanecen como dos instancias complementarias que permiten una adecuada lectura de la historia y de los acontecimientos allí narrados. La Biblia es un libro que pertenece a la Iglesia y no a la filología o a la historia en exclusiva, ha afirmado en la misma línea un filólogo y exegeta. Pertenece a todos los cristianos y no solo a los sabios y especialistas. En definitiva, la Biblia no es solo literatura o historia. Ha sido método de Ratzinger, concluía Uribarri, a veces en solitario y en contra de la corriente mayoritaria, detectar lecturas insuficientes, no utilizadas o sesgadas de la de Iberbun en la práctica exegética y teológica. ¿Cómo es entonces esa lectura de la palabra en la Iglesia? Así el teólogo alemán sostendrá que junto a las dimensiones literaria e histórica se debe tener en cuenta la dimensión eclesial para entender en profundidad el texto revelado, dimensión eclesial. Ha de ser recordado el vínculo entre pueblo de Dios y palabra de Dios. Cuando habían pasado ya unos cuantos años desde el Vaticano II, en concreto 20, en su ampliamente comentado libro Entrevista e Informe sobre la Fe de 1985, Ratzinger abordaba de nuevo el problema de la exégesis bíblica tras el concilio. Se ocupaba así, en primer lugar, del sentido de la revelación y de la escritura, así como de la lectura que debe hacerse la Biblia para obtener su más íntima verdad. La comprensión de la escritura está en crisis, afirmaba, cuando se presenta una infinidad de lecturas dispersas e incluso contradictorias entre sí. He aquí todo un problema hermenéutico interpretativo, el conflicto de las interpretaciones, decía Ricoeur, el laberinto de los espejos de las interpretaciones, afirmaba C.S. Lewis. El vínculo entre la Biblia y la Iglesia se ha hecho pedazos. Esta separación, que se inició en el ámbito protestante en tiempos de la Ilustración de Ziochesca, con la doctrina del libre examen, de la libre interpretación, se ha difundido también en tiempos recientes entre investigadores católicos. La interpretación histórico-crítica ha hecho de esta última una realidad independiente de la Iglesia. Se acaba por leer la Biblia no a partir de la tradición de la Iglesia y con la Iglesia, sino de acuerdo con el último método que se presenta a sí mismo como científico. El diagnóstico inicial era duro, pero al mismo tiempo intentaba compensarlo y matizarlo. Los aciertos y errores de la exégesis contemporánea quedaban al descubierto. Por obra de la investigación histórico-crítica, sigue diciendo, la Escritura ha llegado a ser un libro abierto, pero también un libro cerrado. Un libro abierto. Gracias al trabajo en la exégesis, percibimos la palabra de la Biblia de un modo nuevo, en su originalidad histórica. Pero de esa manera la Escritura se ha convertido también en un libro cerrado. Se ha convertido en un objeto para expertos. La ciencia de los especialistas levanta una valla en torno al jardín de la Escritura. Esta imagen era utilizada también por Lutero, el jardín de la Escritura, que lo ha hecho inaccesible a los no expertos. Se ha roto el vínculo entre Biblia e Iglesia, palabra de Dios y pueblo de Dios. Ratzinger se oponía, por tanto, a este nuevo magisterio paralelo de exegetas y especialistas que pretendía sustraer a la Biblia de su lectura en la Iglesia. La regla de fe no consiste en los últimos descubrimientos
más o menos seguros o brillantes sobre fuentes y estratos bíblicos, sino en entender la Biblia tal como ella es decir, tal como se ha leído siempre en la Iglesia. La interpretación de la Escritura no puede quedar sumida en la mera subjetividad del lector más o menos competente o avisado. Hay muchos lectores. Y en la Iglesia hay cabida, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de todas esas lecturas que sean rectas y verdaderas. Según Ratzinger, no se trata de releer el dogma a través de una enésima relectura ocasional de la Biblia, es decir, rectificar el método histórico crítico con el dogma, sino más bien leer la Biblia a través de la verdad cristiana entendida por toda la Iglesia a través de los siglos con la asistencia del Espíritu. Sería este el principio hermenéutico correcto, el de la fusión de horizontes, dicho en terminología gadameriana. La teología y la enseñanza de la Iglesia acaban en algunas ocasiones condicionada por los hallazgos de los expertos. Es la fidelidad a esta lectura de la Biblia la que nos ha dado a los santos, que han sido con frecuencia personas de escasa cultura. Y sin embargo, han sido los santos los que mejor han comprendido la Escritura. Podría parecer una paradoja, pero los santos y los buenos creyentes se convierten también en auténticos maestros en la lectura de la Biblia. Son quienes ofrecen una mayor sintonía, complicidad y competencia lectora. El gran problema de la exégesis moderna para Ratzinger es que en ella la Biblia ha dejado de ser el libro de la Iglesia para ser un libro como los demás, sostiene un exégeta español. Por eso se requiere una hermenéutica de la fe para poder leer con plena competencia los textos sagrados. En esta hermenéutica entran en juego elementos que el método histórico crítico rechaza en modo habitual, como las tradiciones doctrinales, litúrgicas y espirituales. En definitiva, se trata de alcanzar el sensus plenior, que contiene también una lectura no solo literal y eclesial, sino también espiritual, anagógica y moral. Pienso que ustedes son grandes expertos en todo esto. Según Ratzinger, este es el mejor modo de leer la Biblia. Vemos que la esencia de esta lectura espiritual, afirma Hahn, reside en la lectura tipológica de la Escritura, la cual aprecia la unidad de la acción de Dios en la historia y entiende el desarrollo de la historia de Israel en su culminación en Jesucristo. Como indica Rausch, un estadounidense, Ratzinger propone, al igual que los reformadores, la Escritura como una verdadera prioridad teológica, aunque le encuentra su lugar hermenéutico en la Iglesia. Es decir, hay una primacía, una prioridad de la Escritura sobre la Iglesia. La Iglesia y la tradición están subordinadas a la Escritura, pero estas, la Iglesia y la tradición, hacen de contexto para entender el texto. Nos ofrecen el marco interpretativo que resalta todavía más la belleza del cuadro y que constituye un conocimiento único y trascendente, superior a las luces de la inteligencia natural, dando así prioridad a la iniciativa divina. Ratzinger ve en definitiva el Concilio Vaticano II como una superación del concepto legalista de revelación en favor de otro más personalista. Es decir, la Escritura nace de ese diálogo entre Yahvé y su pueblo. Y de ese diálogo nosotros recogemos todas esas íntimas confidencias que Dios dirige también al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Es decir, una lectura personalista y eclesial al mismo tiempo. Escritura e Iglesia son como dos pilares concéntricos. En el centro está la Escritura, la Iglesia alrededor, donde decíamos la Iglesia está subordinada. La Iglesia es el contexto, la Iglesia es el hábitat, la casa de la palabra. De hecho, los mismos protestantes dicen sola Escritura, nunquam sola. Es decir, siempre hace falta un contexto, un ámbito interpretativo. Es verdad que los protestantes han tenido una tradición distinta. Ellos leen la Escritura con el marco interpretativo
de los escritos, por ejemplo, de Lutero o de Melanchthon. Entonces, nosotros tenemos una tradición, digamos, que nace de la misma fuente de la cual ha nacido la escritura y que completa y ayuda a comprender de un modo armónico, de un modo plural, de un modo sinfónico, equilibrado, esa revelación divina. Bien, yo me quedaba aquí. Continuaremos con estas apreciaciones y la propuesta que hace Ratzinger en este ámbito de la exégesis y la hermenéutica bíblica y por si quieren ustedes hacer alguna apreciación o algún comentario, estoy también a su disposición. Y ahora voy a ver si soy capaz